Estamos muy agradecidos. Doy gracias a Dios por este tiempo. Estamos en un tiempo maravilloso. Quiero comentarles. Estoy muy agradecida con Dios, pues por la oportunidad que me da nuevamente de estar aquí. Estoy muy agradecida con mis padres espirituales por la oportunidad que me dan también y agradecerles a cada uno de ustedes que han tomado su tiempo y quiero motivarles en esta mañana para que te conectes y que conectes a tus amigos, conecta a tu familia, porque estamos en un buen tiempo y este es un tiempo, yo sé que estamos en casa y de repente tenemos algo que hacer, pero qué importante es dejar el tiempo para el Señor, porque es que estamos viviendo tiempos de bendiciones, tiempos donde el Espíritu Santo de Dios está manifestando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros en estos tiempos, qué hacer? ¿Cómo hago yo? No sé si usted se hace esa pregunta, ¿cómo hacer o cómo hace usted para en estos tiempos de crisis? ¿Cómo resisto al enemigo en estos tiempos donde también son tiempos de bendición, pero que de repente viene una crisis? No sé si usted se ha puesto a pensar por un momento, tal vez a usted no ha venido una crisis a su vida y usted pues dice, no me he preguntado qué haría yo en este tiempo de crisis o qué haríamos. Yo quiero compartirles esta mañana una palabra que la encontramos en Santiago 4:7 y es el versículo que vamos a estar hoy, pues es el versículo clave de esta enseñanza y es que lo encontramos en Santiago 4:7 y dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, qué poderosa esta palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando yo encuentro esta palabra, que es someterse, que es someterse, dice que es aceptar la autoridad y la voluntad de otra persona, generalmente sin poner resistencia. Entonces, cuando aquí el significado de someterse es aceptar la autoridad y la voluntad en este tiempo. ¿Qué autoridad o qué voluntad es la que nosotros estamos aceptando? Pues nosotros estamos aceptando la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a aceptar nosotros a la voluntad de Dios si no tenemos tal vez no hemos conocido a Cristo Jesús? Yo te quiero motivar en esta mañana que si tú no has tenido un encuentro con Cristo Jesús o si tú vienes empezando en la fe, yo te invito esta mañana que primeramente tú busques la salvación, porque es muy importante que en estos tiempos nosotros estemos seguros que hay una salvación en nuestras vidas. ¿Y cómo yo lo busco? Pues yo reconozco, en primer lugar, yo voy a reconocer que yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús, ¿para qué? Yo necesito a Jesús para que Él venga a mi vida y es aquellas cargas, aquellos problemas que me agobian, aquellas circunstancias o aquella crisis que ha venido a tu vida que tú dices, pero no hay o qué hacer, que cómo no hay o cómo levantarme. Entonces, en ese momento es cuando tú necesitas reconocer en primer lugar que necesitas a Jesús en tu corazón. Y es lo que Dios quiere en esta mañana, que tú, si te habías apartado del camino de Dios o si has estado bregando en una circunstancia, en una situación, déjame decirte que tú tienes que reconocer primeramente que necesitas a Jesús. Porque cuando tú y yo reconocemos en nuestro corazón que necesitamos primeramente a Jesús en nuestra vida, entonces las cosas son diferentes porque tú ya estás permitiéndole al Señor, tú ya te estás sometiendo ¿a dónde? A la presencia del Espíritu Santo, porque dice la palabra que tenemos que someternos a Dios. Tenemos que someternos, hermanos o familia que me escuchan. Lo importante creo que nosotros tenemos que conocer que necesitamos a Cristo Jesús en nuestro corazón para que nuestra vida sea diferente, porque mientras usted y yo estamos en esa área y no es, ya puede venir las circunstancias y nos ha agobiado, pero si usted y yo no reconocemos que Jesús tiene que morar en nuestra vida, de nada sirve tantas cosas que hagamos, porque al final no vamos a encontrar ningún fruto, no vamos a estar como aquel hombre que edificó en la arena,
que vino la tempestad y vino y derribó su casa. Pero qué importante en esta mañana que nosotros aprendamos a someternos a Dios. ¿Y qué significa? Que yo cada día esté, ¿cómo se llama? Construyendo en la roca que es Cristo Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando venga la tempestad a tu vida, entonces tú no vas a ser, puede ser que te estremezcas por un momento. De repente la tristeza viene la crisis a tu vida, viene una crisis a golpear tu casa o a tu familia y de repente viene esa tristeza, pero cuando tú estás en la roca de Cristo Jesús, no es que no te vas a poner triste, pero lo más importante es que tú estás edificando en la roca, has edificado en Cristo Jesús y es ahí donde tú tienes nueva fuerza, es ahí donde viene ese ánimo. Pero ¿qué sucede si nosotros estamos construyendo en la arena? Podemos construir un castillo, podemos alcanzar tantas cosas, tantas metas, pero al final va a venir una tempestad, una crisis, ¿y qué va a pasar? Va a venir la tristeza, va a venir la depresión, va a venir el cansancio, ya no vas a querer tener una relación con Dios porque tú y yo estábamos pensando, pero yo estaba edificando en esto, pero en realidad no estaba edificando en Cristo. En esta mañana yo quiero que nosotros, que todos, sometamos nuestro corazón a la obediencia de Cristo. Es importante analizarnos cada día. Qué importante es despertar y darle gracias a Dios en cada mañana y descubrir que Jesucristo nos regala una misericordia. Nos está dando el Padre una misericordia, pero ¿para qué nos da esta misericordia? Para que nosotros nos hagamos una radiografía y expongamos nuestro corazón a Dios, porque hay áreas en nuestro corazón que están ocultas. Hay áreas que están ahí que nosotros no se las hemos entregado al Señor. Entonces estamos pregando en aquello. ¿Y cómo yo me someto a Dios cuando yo decido o tú decides, si te determinas y tú quieres tener una relación con Dios, tú tienes que determinarte a dejar cosas que estorban en tu vida? Ayer hablábamos en una clase que nos impartía nuestra madre, que hay áreas ocultas en nuestro corazón que son puertas abiertas al enemigo. Entonces no podemos estar nosotros diciendo que estamos en Cristo Jesús, pero tenemos áreas que están contaminando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso de repente viene una crisis. ¿Y qué sucede en esa crisis? Cuando yo no estoy sometida en Cristo Jesús, esa crisis me va a venir a dañar, esa crisis me va a venir a lastimar, esa crisis me va a venir a robar mi sueño, mi propósito, esa crisis me va a venir a robar todo lo que Dios tiene para mi vida. Pero cuando yo estoy en Cristo Jesús, va a venir una crisis, porque no es que no puede venir una crisis a tu vida. De repente puede venir una crisis familiar, una crisis económica, en el matrimonio, con los hijos, con tu esposo, en la nación, en tu empresa, con tu negocio. Y de repente tú dices, ¿qué hago? Pero cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros ¿dónde corremos? Corremos a la presencia de Dios. Y es ahí en la presencia de Dios donde nosotros empezamos y a reconocer a Cristo Jesús primeramente, y reconocemos y le decimos, Señor, en este asunto yo no sé qué hacer. Y Dios está en el asunto. Yo siempre digo, Dios siempre está en el asunto. Entonces, cuando viene esta crisis a golpear tu vida, no sé si te has preguntado, ¿qué hago? ¿Qué hago yo cuando viene esta crisis? Vengo a tomar, ¿qué actitudes tomo en ese momento de crisis? Tomo una actitud negativa, porque es uno de los puntos. En el momento de la crisis, ¿cuál es mi actitud que yo tengo? ¿Hay una actitud positiva o una actitud negativa? Déjame decirte que cuando viene la crisis, tenemos que tener una actitud positiva en Dios, creer que Dios nos va a sacar de ese problema. Pero muchas veces, y esto creo que nos pasa y nos ha pasado, y si a ti no te ha pasado, pues gloria a Dios, pero de repente nos pasa que viene una circunstancia y nos queremos enojar, nos molestamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me viene esto? ¿Por qué a mí me viene lo otro? Pero muchas veces nosotros, cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos que reconocer que hay cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas porque Dios nos quiere enseñar, porque Dios nos quiere sacar tal vez de aquella condición. Y entonces mientras tú y yo no le permitamos a Dios, y mientras tú y yo no lo sometamos a la presencia del Espíritu Santo, entonces no va a pasar nada, porque no vas a
Si alguien llega a tu casa y si tú no le abres esa puerta, pues esa persona no va a poder entrar. Así es Jesús. Si tú no le presentas el problema, si tú no le presentas la circunstancia y la situación, en ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Es como que no le estamos dando importancia a Dios. Pero cuando tú reconoces y estás sometido, tú sabes que esa circunstancia que vino del enemigo y que el enemigo te quiere botar, que el enemigo te quiere arrancar lo que Dios te ha dado, que el enemigo te quiere separar. Y en estos tiempos que estamos, el enemigo, dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. A eso ha venido el enemigo. Y hay que ser conscientes nosotros, como hombres y mujeres de Dios, que el enemigo está acechando. Nosotros tenemos que estar despiertos, iglesia. Tenemos que estar atentos. No tenemos que estar distraídos, porque también el enemigo está poniendo tanta distracción en nuestras vidas, en la casa, en la familia, porque él quiere distraerte del propósito, porque él quiere distraerte del llamado. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, déjame decirte que el enemigo, aunque ha venido a robar, aunque ha venido a matar y a destruir, no va a poder alcanzar tu vida, porque tú estás conectado a la fuente que es Cristo Jesús. Y cuando tú y yo tomamos la determinación que nos conectamos y tomamos esa circunstancia y venimos y tenemos una actitud positiva en Dios, nosotros nos levantamos. Nosotros a las circunstancias no le vamos a tener miedo, pero tenemos que estar en Cristo Jesús, porque si no estamos en Cristo Jesús, esa cual sea la circunstancia que venga a tu vida, a tu casa, déjame decirte que esa circunstancia nos va a botar. Esa circunstancia nos va a encerrar, esa circunstancia nos va a tener en depresión, esa circunstancia nos va a traer ansiedad. Y de repente viene esa circunstancia a tu vida, porque viene, es un de repente que viene que tú no te esperabas. De repente tú estás tranquilo y escuchas una noticia de un familiar. ¿Cómo está en ese momento tu corazón cuando todo está bien? Porque es bonito cuando estamos bien, cuando todo marcha bien, qué bonito es todo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando te golpea la circunstancia? Cuando viene la crisis, cuando el enemigo se levanta en contra de tu vida, porque él sabe que si tú, y hombre y mujer, te levantas de la condición, si tú te dices, no, yo hasta aquí voy a poner un alto a o al pecado, o a cualquier cosa, entonces el enemigo sabe que tú eres alguien peligroso para él, entonces él se va a levantar y él va a empezar a mandarte dardos. Y pues sucede cuando nosotros estamos edificando en la arena, todo eso se va a venir abajo y con facilidad vamos a ser presas fáciles para el enemigo. Pero cuando estamos en Cristo, déjame decirte que hay algo poderoso, hay algo grandioso. La crisis va a venir y yo creo que muchas personas hemos tenido circunstancias de familia que de repente hemos hablado, por ejemplo, a mí me pasó un caso que se lo quiero compartir así, si es de edificación para alguien. De repente yo estaba 2 días antes, miré a mi madre, la fui a visitar y tranquila y todo. 2 días después me hablan que mi madre estaba mal, que había perdido su memoria y de repente uno puede decir, wow, pero ¿qué pasó si todo está bien? Pero en esos momentos es cuando tú tienes que determinarte y decir, no. Yo no voy a aceptar. Y déjame decirle que a mi mamá le habían diagnosticado un derrame y yo dije, no, Señor, yo no voy a aceptar ese diagnóstico. Y también gracias a Dios por el Ministerio de Intercesión de Ciudad de Milagro, que hay guerreras y guerreros ahí que día y noche están orando. Entonces, creímos en la palabra, creímos en él y yo empecé a creer y yo dije al Señor, no, en esta circunstancia el enemigo de repente te va a entrar la tristeza o te puede venir la duda a tu corazón. No te digo que no, pero cuando tú decías no y tú pones un alto y dices no, decía nuestra madre, yo no acepté un diagnóstico, yo no acepté ese diagnóstico. Entonces nosotros nos ponemos y tomamos la decisión en Cristo Jesús y nuestra actitud tiene que ser una actitud positiva. Si vas al médico, tienes que ir con una actitud positiva. A mi madre le hicieron unas variedad de exámenes y cada vez que íbamos al médico antes de entrar a hacer el examen yo oraba y le decía, Señor, está sana, ese examen está bien. Y quiero decirles, quiero testificarles para honra y gloria de mi Señor Jesucristo
que en esa crisis tal vez quiso traer dolor y de repente yo me quise sentir bajada. Se lo digo porque no quiero ser transparente, pero en ese momento yo me recordé de donde un día Jesús me sacó, de quién era yo antes y quién era yo ahora en Cristo Jesús. Y me recordó la palabra que mi madre estaba comprada con precio de sangre y que la sangre de Cristo la había limpiado, que las llagas de Jesús. Entonces esa es una actitud que tú tienes que tomar en medio de la crisis. Tienes que levantarte con una actitud positiva. Y yo te motivo esta mañana que cual sea la circunstancia, la necesidad que está agobiando tu casa, tu matrimonio, yo no sé, yo le voy a hablar a los matrimonios, no sé cuál es la circunstancia que está pasando tu matrimonio, pero déjame decirte que el Señor ha hablado palabra de vida para tu matrimonio. No, hombre y mujer, tienes que resistir a las acechanzas del enemigo, resistirte, tienes que oponer a lo que el enemigo está mandando para tu casa. No tienes que darle lugar al enemigo que venga a decirte que va a destruir tu casa, que venga a decirte que va a destruir tus hijos. No, tus hijos son de Cristo. Tú tienes que levantarte, tú tienes que determinarte esta mañana. Todos los días de tu vida tenemos que determinarnos cuando la circunstancia venga. Yo sé que en veces trae dolor, hay momentos de angustia, hay momentos de desesperación, pero en esos momentos déjame decirte que tú tienes que estar segura y seguro que es Cristo que está contigo y que es Jesús el que pelea la batalla por ti, que es tú. Eres tú tomando la determinación, porque te quiero decir, tú tienes que recibir, tú tienes que aprender a ser determinada y determinarte. Ya no es tiempo que nosotros le demos cabida al enemigo. Muchas veces hay puertas en nuestra vida y el enemigo viene a matar, recuerda esa palabra, viene a matar, él viene a hurtar, él viene a destruir. Él no va a entrar con un caballero, no, él va a venir a destruir tu vida y tu casa. Por eso tú tienes que estar atenta, tú tienes que estar alerta a lo que, mira, algo que me decía el Espíritu Santo es que cuando nosotros estamos en Cristo, cuando tenemos una relación, es bien fácil descubrir que esa circunstancia viene del enemigo, porque no estamos distraídos. Estamos atentos, entonces viene la circunstancia y cuando viene la circunstancia tú estás en Cristo Jesús, esa circunstancia no es fácil que te venga a golpear. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, tú estás alineado con el Padre y tú estás atenta, tú estás empoderada, tú estás con la armadura puesta, lista, con la espada en la mano y tú estás ahí guerreando y la circunstancia va a venir y sabes, esa circunstancia se tiene que ir de tu casa, esa crisis se tiene que ir de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo Jesús es más fácil, cuando estamos conectados, cuando nuestra mente estamos en oración, estamos determinadas por Cristo y en estos tiempos es importante, como te dije anteriormente, no estar distraído. No tenemos que estar distraídos en este tiempo. Tenemos que seguir adelante. Debo reconocer, como te dije, cambiar mi actitud. También otro punto es ser agradecidos. En la medio de la crisis nosotros tenemos que ser agradecidos. Tenemos que agradecerle a Dios cada día por lo que Dios nos ha dado. Y aún en medio, porque es bonito agradecerle a Dios cuando todo está bien, como te dije, cuando todo está color de rosa, como dicen por ahí, es muy bonito agradecerle a Dios, despertarse, pero quiero decirte que también en medio de la crisis hay que agradecerle a Dios. En medio de la crisis hay que despertarse cada día y decirle, Señor, gracias, gracias, porque cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, Dios se manifiesta y es más fácil solventar esa crisis que te está agobiando. Ahí cuando tú le agradeces a Dios y tú doblas la rodilla y le dices, gracias, Señor. Gracias porque sé que voy a salir de esta circunstancia. Gracias porque es ahí donde tú estás resistiendo al enemigo. Gracias, Señor, porque tú me das fuerza, porque voy a salir de esta circunstancia que me está agobiando, de esta circunstancia que me está trayendo dolor o que ha traído cansancio. De repente hay una circunstancia que te trae dolor, frustración, porque tus sueños, tus anhelos que tú tenías se vinieron abajo y tú dijiste, bueno, pero me dijeron que este año era un año de bendición y he visto que mi problema, mi sueño, la circunstancia, la crisis se vino a mi vida y no todo lo que había planeado, mi agenda, como dijo alguien, mi agenda tengo que cambiarla porque ya había
y todo no va de acuerdo porque Dios cambió esos planes o no sé qué nos cambió. Entonces, de repente, nosotros tenemos que en esa crisis levantarnos y ser agradecidos, darle gracias a Dios, aun cuando estés con el dolor, ahí cuando estés con la circunstancia. Han habido problemas, han habido circunstancias en la familia y hemos aprendido a decirle, Señor, gracias. Y hay momentos no fáciles, no crea que, ay, la hermana Nelly lo que está diciendo, no. Hay cosas que son difíciles, ay, de repente vas a llorar, de repente no vas a querer hacer nada, de repente te vas a quedar ahí, pero en ese no, tú no te tienes que quedar ahí en ese lugar. Tú tienes que levantarte con una actitud primeramente positiva. Tienes que ser agradecido. Tienes que decirle a esa circunstancia, no, esa circunstancia no va a venir a cerrar mi boca en agradecimiento. Tenemos también otro punto, es levantar un tiempo de adoración. Eso es muy importante, que en medio de la crisis tú adores, que en medio del problema tú adores, porque eso es muy importante. Muchas veces cuando viene la circunstancia, nosotros ya no queremos adorar. Nosotros ya no queremos levantar esa adoración genuina. Ya no queremos porque el desánimo, vino la tristeza, vino el dolor y vino la angustia. Y tú dices, ¿para qué voy a adorar? ¿O para qué voy a hacer esto si vino esta circunstancia que me golpeó? Pero déjame decirte que tú tienes que adorar. Tienes que adorar, porque yo encontré este salmo, en el Salmo 42:5, y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Entonces, en medio de la crisis, hay algo poderoso que pasa cuando tú adoras. Y el enemigo te va a venir tal vez a cerrar los oídos, te va a venir a cerrar los oídos, pero ¿sabes algo? Tú te tienes que levantar y tú tienes que decir, ¿por qué te abates, alma mía? Como decía el salmista, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. ¿Qué te dice? Espera, que tu confianza ya no sea en lo que te rodea, que la circunstancia no sea lo que te dijeron, en la circunstancia no sea lo que tienes, sino que la circunstancia te lleve a creer en Dios, en esperar en Dios. Entonces tú empiezas a adorar, tú empiezas a exaltar a Dios en medio de esa crisis, y es ahí donde ese altar empieza y tú empiezas a adorarle de una forma sobrenatural, aún con tus propias palabras, porque esa adoración viene de tu corazón. Y entonces cuando tú empiezas a adorar, es ahí donde tú estás resistiendo a las acechanzas del enemigo. Es ahí donde tú estás, así como estaba Pablo y Silas, dice la palabra, que Pablo y Silas dice que los habían azotado, estaban en la cárcel, y en la medianoche en oración empezaron a cantar himnos. Y algo sobrenatural pasó en aquellos hombres, porque vino de repente de Dios y empezó Dios a mover a soltar grilletes y todo eso. Entonces, ¿qué te digo? Cuando tú adoras, cuando tú y yo nos ponemos en adoración, algo sobrenatural pasa. Viene el de repente de Dios, viene el kairos de Dios y llena tu vida, y entonces tú tienes nueva fuerza, y tú dices, hasta aquí, enemigo. No más te voy a dar tregua. Hasta aquí se terminó todo. Y entonces ahí tú empiezas a descansar, porque tú tienes que esperar en Dios, como dice el salmista, esperar en Dios. Ahí tenemos que esperar en medio de esa circunstancia. Pablo y Silas, azotado. No sé cuál es la circunstancia que a ti te está agobiando esta mañana. No sé cuál es la crisis que te ha venido a traer depresión. No, yo quiero decirte que tienes que botar esa depresión. Tienes que botar esa ansiedad que ha venido a tocar tu vida. Ese problema tú tienes que llevarlo a Dios, porque tú solo no lo vas a resolver. Esa circunstancia y ese problema. Pablo y Silas estaban en aquella cárcel, azotados, no sé, heridos y todo. Pero sin embargo, ellos empezaron a adorar. Porque ellos sabían que su Dios era Dios y que los iba a rescatar. Yo te digo esta mañana, la circunstancia que estás pasando, no sé si estás pasando luto, si se te murió un familiar, si tienes a alguien enfermo, si estás en un divorcio o estás a punto de separarte, déjame decirte que tú tienes que luchar, pero no con tus propias fuerzas. Tú tienes que llevar a la presencia, tú tienes que someterte a Dios, tú tienes que empezar a establecer esa relación con
al Espíritu Santo para que ahí el Espíritu Santo empiece a obrar una obra perfecta en tu vida. Tenemos que adorar. Y son tiempos bonitos para adorar. Son tiempos de bendiciones. Dios está hablando. Mujer, hombre que me escuchas esta mañana. No te quiero dar palabras repetitivas, pero te quiero decir algo. Hay algo grandioso que está haciendo Dios en nuestras vidas. Y muchas veces no podemos ver las bendiciones de Dios porque nuestro entendimiento está cegado, nuestros ojos están cegados. El enemigo vino y nos cerró los ojos, nos cerró los oídos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que correr. Por eso te dije al principio, tenemos que presentarnos a Dios, examinarnos qué áreas de nuestra vida necesitan ser impartidas por Dios, qué áreas tú tienes hoy, esta mañana, esa área que te tiene ahí como frustrada, que no hayas que hacer. Déjame decirte que tú tienes que correr esta mañana al altar de Dios, a la presencia, tienes que reconocer, tienes que someterte a Dios, porque cuando tú te sometes a Dios, el enemigo va a huir de tu vida. Cuando tú te sometes a Dios, el enemigo va a huir de tu casa, de tus hijos. Pero tenemos que someternos a Dios en este tiempo. Tenemos que seguir. Tenemos otro punto, es meditar en la palabra. Tenemos que buscar el alimento espiritual. Viene el desánimo, ya no queremos leer la palabra. Te dieron una palabra y tú dices, no, ya no te interesa lo que Dios te está hablando. O ya no me interesa porque yo ya me encerré en mi mundo y ya no permito yo porque la crisis vino y me encerró y me agobió y me tuvo ahí, me tiene como presa, me tienen ahí como con grilletes y cadenas y todo. Pero ¿qué sucede cuando tú decides y te determinas y dices, no, yo voy a tomar esa palabra, yo voy a tomar esa palabra que me dieron para mis hijos? Dios ha estado hablando a través de los hombres y mujeres, Dios está hablando a través de la palabra y tú vas a la palabra y empiezas a escudriñar la palabra y es ahí donde tú entras, es ahí donde tú vienen momentos difíciles en tu vida que nos afectan, dicen enfermedades, vienen problemas y todas esas cosas, pero ¿qué tenemos que nosotros hacer en medio de esa circunstancia, en medio de esa crisis? Levantarnos, leer la palabra, pero muchas veces tenemos la palabra en la casa, la Biblia, y la tenemos guardada, porque el enemigo vino y dice, ¿para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué vas a leer la palabra? Porque el enemigo sabe que la palabra, ahí tú lo vas a derrotar. Él ya no te va a tener ahí acongojada, con miedo. Hemos entrado en temor, en miedo, en angustia, en depresión, en tristeza, en soledad. Gente que ni siquiera a la calle quiere salir porque le da miedo. Gente que ya no quiere ir a un supermercado. O sea, gente que ya no quiere hacer nada porque todo le da miedo. ¿Por qué? Porque hemos escondido la palabra, porque no nos hemos aferrado a la palabra, que es la palabra de Dios que trae vida. La palabra de Dios trae libertad. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temerá mal alguno, dice, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a tener temor, no vamos a tener miedo, porque Él está con nosotros. Jesús está contigo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque estés en medio de esa circunstancia, de esa enfermedad, yo quiero decirte, si tú estás enfermo, tenés a alguien enfermo, aunque tu familiar ande en valle de sombra de muerte, no temerá tu corazón, porque el Señor está contigo. Él está contigo, no temerás mal alguno. Tu vara y tu cayado le infundirán aliento. Dios te está infundiendo aliento en esta mañana. Esta mañana es una mañana hermosa donde tú puedes determinarte y salir de esa circunstancia, salir de esa crisis, hombre y mujer, que en ese tiempo te conectaste. Tienes que salir de esa crisis. Tienes que determinarte a creer que ese familiar se va a levantar. Tienes que determinarte y creer que ese diagnóstico de cáncer o de ese diagnóstico que te dieron para tu vida o para tu familia, esa crisis no te puede venir a agobiar. Tú tienes que ser así con que andes en valle de sombra, tienes que declarar la palabra, porque en la palabra hay vida, en la palabra hay respuesta. Dice, es una espada de doble filo.
Entonces la palabra te alienta, la palabra te trae fluidez, la palabra te trae esperanza, te trae vida. Y en esta hora tenemos que nosotros entrar en este tiempo y meditar en la palabra, porque ahí hay vida eterna. Muchas veces buscamos cosas, leemos cosas que no nos perdemos el tiempo, y no es que está malo que leas libros, pero hay veces leemos libros que no edifican, y la palabra de Dios no la meditamos. Y hemos caído, en algunas veces, en algunas ocasiones, en circunstancias que tenemos la respuesta de Dios en la palabra y andamos buscando la respuesta en otro lado, en otras cosas, y tenemos la respuesta en la palabra, que es vida y trae esperanza para cada uno de nosotros. También otro punto importante es la oración. Tenemos que orar cada día, tenemos que orar sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. No solo cuando yo estoy bien, no solo cuando mi negocio va a flote, no solo cuando mi relación, mi matrimonio está bien, no solo cuando mis finanzas están bien, no solo cuando yo estoy sana. No, hay que orar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descuidamos el tiempo de oración, el enemigo es una puerta que le abrimos al enemigo y él va a venir a destruir. Pero cuando tú estás en la intimidad, cuando tú estás buscando la presencia de Dios en la oración, es ahí cuando el enemigo va a venir el enemigo y no te va a venir a amedrentar. Pues ¿sabes por qué? Porque estás en oración. El Padre te está en esa intimidad con Dios, y el Padre te está revelando, el Padre te está mandando los secretos, el Padre te está direccionando. Entonces cuando venga la circunstancia de tu vida, tú dices, ya sé por dónde viene esto, porque tú estás, tu oído y todo tu ser interior y exterior están conectados con Dios. Entonces cuando tú estás y cuando tú y yo estamos conectados con Dios a través de la oración, entonces el enemigo no puede venir a dañarte. Y si el enemigo viene, déjame decirte que tú vas a saber de dónde te está viniendo ese ataque. ¿Por qué? Porque ya tienes una relación con Dios. Entonces Dios te va, como dice, Él te va a avisar, Él te va a revelar, y tú estás atento. Tú estás como el soldado preparado y listo, esperando. Cuando el enemigo venga, tú le vas a volar la cabeza. ¿Por qué? Porque tú estás atento a lo que Dios. Pero ¿qué sucede cuando yo no estoy en oración? Cuando yo solo estoy orando 2 minutos o 5 minutos. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo nos va a encontrar débiles. Nos va a encontrar estamos débiles. El enemigo va a venir y fácilmente va a entrar. Va a venir la crisis, nos va a agobiar, esa crisis nos va a detener, esa crisis nos va a tener ahí, se nos va tal vez a perder el propósito en Dios y no vamos a poder lograrlo, porque cuando nosotros no tenemos esa intimidad con Dios, esa relación, ¿cómo Dios te va a hablar si no tienes una relación con Dios? Y por su misericordia, por la misericordia de Dios, porque es hermosa y es bella cada mañana y nos regala esa misericordia, aunque muchas veces le fallamos. Pero esa misericordia viene para tu vida. Pero yo quiero decirte esta mañana que tenemos que tener una vida de oración. Tal vez no estás acostumbrado a orar solo un tiempo, pero es bonito cuando tú empiezas a orar, cuando tú en medio del problema tú te levantas y le dices, Señor, yo aquí estoy. Yo no sé qué hacer, pero yo sé que tú vas a hacer algo. Y tú empiezas a tener ese diálogo con Dios y tú te levantas ahí en tiempos de oración, y tú buscas a alguien y le dices, mire, yo no sé orar, pero yo quiero que usted me ayude a orar. Oremos juntos. Y no digamos a la gente, ore por mí, yo bien dormido. No, tampoco. Tenemos que despertarnos. Hombre y mujer, tú, guerrera de Dios, hombre, guerrero del Dios Altísimo, tú tienes que pelear por tu matrimonio, por tu casa, por tus hijos. No estemos esperando. Gloria a Dios por las demás personas que oran por nosotros, yo las bendigo. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que estar peleando. Nosotros somos los que tenemos que estar peleando. Tenemos que nosotros estar peleando y resistir al enemigo en tiempo de crisis. Tú tienes que despertarte, tú tienes que levantarte en medio de esa circunstancia que vino a agobiarte, que vino a robarte. Yo te quiero decir esta mañana,
Tienes que también aumentar esa fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Tienes que declarar sobre la enfermedad. No tenés que decir, yo estaba hablando con una persona y me decía, es que esta es mi enfermedad. Y una vez nuestro padre espiritual, el apóstol Douglas, dijo, no, pues esa persona se apoderó de la enfermedad, que no la quiere soltar, aunque se esté orando, porque dijo, es mi enfermedad. Cuando nosotros declaramos esa enfermedad que es nuestra, es bien difícil que Dios haga algo en esa persona, porque si es algo de ella, no se le puede quitar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que hablarle a la enfermedad, tenemos que hablarle a la circunstancia, tenemos que levantarnos. No es fácil. Hay circunstancias que no es fácil. Hay cosas que tenemos que determinarnos. Hay cosas que tenemos que soltar. Hay amistades que tenés que soltar. Hay costumbres que tenés que soltar. Hay programas que tenés que soltar o que tenemos que soltar. Hay circunstancias, hay áreas que tenemos que desnudarnos, como dicen Ageo, rasgar nuestro corazón y presentarlo a Dios para que en medio de la crisis tú te levantes, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. Esta mañana yo te quiero decir que tú te tienes que levantar en medio de la circunstancia, en medio del dolor. Déjame decirte que Dios te ama, que hay un plan maravilloso para tu vida, que resistas al enemigo, pero primeramente sométete a Dios, porque no puedes resistir al enemigo si tú no te sometes a Dios. Tú no puedes resistir al enemigo si lo tienes como amigo en algunas áreas de tu vida. O yo no puedo resistir al enemigo si lo tengo como amigo, si le he dado derecho legal en algunas áreas de mi vida y esas áreas no se las he entregado a Dios. No puedo resistir al enemigo. El enemigo va a venir en contra de tu vida. Entonces tenemos que ser transparentes y revisarnos todos los días qué áreas de mi vida, qué área de mi ser necesito presentarle al Señor. ¿Qué área de mi vida? Y muchas veces hay áreas escondidas que no hablamos, no decimos, no las presentamos a Dios porque nos da pena, nos da vergüenza. Pero yo quiero decirte que Dios no te va a condenar. Dios te espera, Dios te ama. Dios quiere que este tiempo tú te sometas a Él para que Él haga un milagro en tu casa, para que esa crisis que vino a golpearte o que por años te ha golpeado, ya no te siga golpeando, ya no te siga lacerando. Entonces es tiempo de tener una actitud positiva, una actitud que vaya de acuerdo al diseño de Dios. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que agradecer, como te lo dije, tenemos que adorar, tenemos que buscar la presencia de Dios en oración en medio de la crisis, buscando a Dios en medio de la crisis a través de la palabra, otra parte es que tú tienes que perdonar, La palabra me dice que si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Así es que yo creo que en medio de esa crisis es necesario que tú perdones tal vez a aquella persona que te dañó, aquella persona que te lastimó, aquella persona que un día no te valoró y te causó una herida. Tú tienes que perdonar, porque esa es una área que tenemos que estar transparente con Dios para que Dios obre y para que el enemigo no venga a destruir. Entonces, en esta mañana yo te dejo con esta palabra. Quiero motivarte para que te levantes en medio de la crisis, para que en medio de la circunstancia tú le digas, Señor, aquí estoy. Mira, nuestra madre espiritual, nuestro apóstol Douglas nos ha enseñado a ser transparentes. Y muchas veces nosotros no somos transparentes con Dios. Recuerda que a Dios no lo podemos engañar. Cual sea la área que tengas en tu vida, llévala a la presencia de Dios para que el enemigo no venga, porque recuerda que Él vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a darte vida, dice la palabra que vino a darte vida en abundancia. Y la palabra dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Tenemos que en este tiempo, ya para dejarles esta palabra en tu corazón, resistamos al enemigo, sometámonos a Dios. Es tiempo de buscar la presencia, es tiempo de intimidar, es tiempo de perdonar, es tiempo de adoración, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de someternos en oración, buscar el rostro de Dios. Esto te quiero compartir esta mañana y quiero decirte que estamos en un buen tiempo, que te levantes en medio de la crisis. Dios está obrando milagros.